¿qué tal a todos? Vamos a seguir con nuestros tutoriales de Blender. Solo para recordar, estos tutoriales están basados en dos libros que se encuentran en la página oficial de Blender. An Introduction to Blender 3D, a Book for Beginner, de John M. Blown, y Blender Basic Classroom Tutorial Book, cuarta edición de James Christopher. En esta ocasión voy a hablar un poco sobre lo que es texturas, un poco de lo básico de texturas. Así que esta es la escena por default de Blender. Vamos a borrar presionando X y con Shift A podemos poner un cubo nuevo y empezar a trabajar. Solo un poco de concepto antes de empezar. Para trabajar con texturas, lo primero que tenemos que hacer sobre una malla es agregar un material. Entonces, para agregar un material podemos hacerlo aquí. Por si alguien no sabe, también se puede, si uno apacha el botón de scroll del mouse y lo jala, puede aquí, sin hacer esto más grande, por si alguien lo siente incómodo. Y aquí está el de material. Entonces podemos agregar un nuevo material, este es el material 01, y después se agrega la textura. Esto es algo básico, algo que tenemos que saber, porque no podemos agregar una textura sin tener un material sobre el objeto. Entonces hoy ya tenemos un material, o sea que ahorita sí ya podemos agregar texturas. Para agregar una textura se pueden agregar múltiples texturas. Aquí está, por el momento no hay ninguna. Entonces para agregar una, clic aquí en nuevo y pues muestra varias opciones. La primera es el tipo, podemos la textura seleccionada, y por ejemplo aquí tenemos el lugar donde podemos colocarle un nombre a la textura. Por ejemplo, si nosotros queremos ponerle textura de mi cubo, para diferenciar las diferentes texturas y poder hacer nosotros diferentes texturas. Entonces ya después de eso, estos botones son para agregar o para eliminar. Aquí podemos agarrar varios que tienen ya por defecto. Vortex Data, aquí tenemos un previo, aquí tenemos este, y las opciones básicas, que está el preview, que lo que nos enseña es saber antes de cómo quedaría sobre nuestro objeto el material, y ambos, que está la textura y sobre un objeto básico, pero no es el original que nosotros tenemos o al que le estamos aplicando, sino es nada más un preview. Por eso es preview. Aquí tenemos un poco sobre color. Esto es muy propio de este. Aquí podemos ver, podemos modificar sus atributos, y aquí tenemos varios. Por ejemplo, wood. El wood tiene esto, que por ejemplo aquí podemos ver cómo se proyecta, por ejemplo, si en forma de aros, de bandas, igual que el primero, pero con ruido. Eso significa que están así. Y otra vez aros, pero con ruido. Aquí también podemos ver las diferentes formas en cómo se aplica. Algo que tenemos que tener claro es que este que se mira aquí sobre la textura es cómo se puede ver sobre la profundidad, ya que lo negro implica que es algo que está hacia adentro y lo blanco es algo que sobresale. Entonces ahí se va dando un poco de textura, así como la rugosidad aquí se va aplicando. Tenemos un poco sobre lo que es el mapping, que lo que significa es cómo es proyectado nuestra textura sobre nuestra malla. Por ejemplo, el offset es la posición. Si nosotros queremos que este se mueva, para ver un poco cómo se proyecta sobre nuestro cubo, podemos elegir aquí en la ventana 3D textura, pero aquí hay que tener en cuenta algo, de que si nosotros no tenemos ninguna lámpara sobre nuestro objeto, vamos a ver totalmente negro nuestro objeto. Entonces es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ya que tal vez alguna vez nosotros venimos y le damos ahí y de repente lo dejamos de ver, es porque no tenemos ningún solo punto
de iluminación. Entonces ahorita sí ya está ahí proyectado. Sigamos aquí. Entonces si renderizamos con F12 podemos renderizar, podemos ver cómo está nuestro cubo. Ahora después del mapping, aquí les decía yo que tenemos, voy a partir la pantalla para poder ver y apreciar esto que les quiero enseñar. Aquí tenemos, por ejemplo, vamos a tener aquí nuestro render y quiero que ustedes vean el cambio que tiene, por ejemplo, aplicar sobre nuestro cubo. Entonces, por ejemplo, el offset es la posición. Por ejemplo, si le cambiamos de posición X, podemos ver cómo se va a desplazar hacia un lado. Antes estaba centrado, hoy se desplazó. Podemos ver que aquí se desplaza. Ahí está, ahí tenemos desplazado nuestra textura sobre nuestro objeto. Por ejemplo, aquí podemos ver para que no quede muy centrado. Entonces, aquí tenemos, en este mapping, tenemos la forma en cómo se proyecta nuestra textura sobre nuestra malla, o nuestro objeto, como queramos decirle. Después de eso está la influencia. Cómo influye nuestra textura sobre nuestra malla. Por ejemplo, el color, si nosotros desactivamos esto, entonces vamos a ver que como si no hubiéramos aplicado nada, porque no influye ni el color. Por ejemplo, para ver la rugosidad es aquí en geometría. Si nosotros aplicamos el normal, vemos que realmente lo que está haciendo es esto. Como les decía, lo negro significa profundidad y lo blanco significa algo que está en relieve, algo elevado. Entonces aquí vemos cómo es que se aplica todo esto. La verdad es un poco difícil al principio porque hay tantas opciones y uno puede hacer tantas combinaciones para hacer algo que quede bonito, y pues uno se puede confundir al principio, pero la clave está en practicar cómo nosotros podemos hacerlo. Aquí donde nosotros podemos cambiar el color. Por ejemplo, queremos ver un color algo gris, pero aquí un poco grisito. Voy a darle un poco un gris oscuro. Ahí aplicamos el color otra vez y vamos a ver la diferencia. Se va aplicando el color sobre esto. Podemos manejar las dos cosas, tanto la textura como el material. Por ejemplo, en el material podemos aplicar aquí también un color, por ejemplo un color negro para que se vea un poco diferente. Y ahí va cambiando nuestro, por ejemplo ahí se ve un cubo negro. Por ejemplo, podemos aplicarle un color más, aquí un color amarillo, para que vaya dando otra tonalidad. Entonces ahí va haciendo un cambio. Entonces es una combinación entre usar textura y el material para poder crear efectos como tal vez vidrio, algún metal cromado, que oro tal vez un tipo de ropa o piedras, grama, lo que nosotros nos podamos imaginar, lo que nosotros queramos. Otra opción interesante es poder hacer, en vez de hacerlo así, en vez de utilizar uno ya hecho, podemos utilizar una textura usando aquí imagen o película. Entonces nosotros podemos cargar una imagen. Yo aquí tenía una imagen donde aquí dibujo. Entonces aquí vemos cómo se proyecta. Esta es la imagen que yo tenía. Vemos cómo se proyecta nuestro dibujo. Continuando con nuestro tutorial, vamos a crear otra imagen para que vea la diferencia. Vamos a crear esta imagen.
para que vean la diferencia, cómo es que se proyecta dentro de nuestra malla las imágenes. Eso se puede controlar un poco así aquí sobre el mapping. Por ejemplo, ahí vemos cómo se proyecta, les decía yo. Antes de pasar a otro punto, quiero decirle algo acerca de, vamos a ver aquí, lo que yo les decía sobre la influencia. Antes de ver, le voy a enseñar esta parte en especial, la de displays. Esta parte tiene algo muy curioso, ya que logra deformar nuestra malla sin necesidad de mover vértices. Entonces, por ejemplo, si nosotros subdividimos esta varias veces, por ejemplo un par de veces, unas 5 está bien, subdividimos. Aquí entré al modo de edición con tab y luego aquí escogí subdividir 5 veces y ahí estamos. Si nosotros aplicamos esto, vamos a ver cómo nuestra malla se deforma sin mover ningún vértice. Pues ahí está, nuestra malla se deformó y nosotros no movemos ningún vértice. Entonces aquí vemos la influencia que tiene sobre nuestra malla. Y si nosotros aumentamos el número de vértices, por ejemplo, subdividimos más aún todavía más de lo que, por ejemplo, subdividir, dividimos una vez, 2 veces más, lo dejamos ahí, salimos del modo edición y hacemos un render. Veamos cómo es que va cambiando nuestra malla. Entonces aquí cambiamos la forma de nuestra malla sin nosotros necesidad de mover ni un solo vértice. Esto sirve algunas veces para poder hacer algunos efectos bonitos en lo que queremos hacer. Y si nos damos cuenta, la forma en que sigue es el mismo patrón el mismo patrón que nosotros tenemos aquí. Entonces si nosotros, por ejemplo, le cambiamos un poquito, aquí está, el patrón va siguiendo este patrón. Y nosotros podemos ir dando diferentes formas para que se vaya viendo más bonito. Ahora sí, siguiendo con la parte de las imágenes, estamos viendo aquí las imágenes. Estamos viendo que aquí las imágenes se proyectaban sobre nuestra malla y nosotros no tenemos mucho control sobre ella. Perdón, aquí hay que quitarle la influencia aquí. Entonces hay otra forma de cómo nosotros podemos hacer que nuestra malla podamos ponerle así dibujos en partes, por decirlo así, específicas de nuestra malla. Entonces para esto nosotros utilizamos un editor que se llama el UV Imagen Editor. Entonces si nosotros venimos aquí este es el dibujo. Entonces aquí nosotros tenemos, lo que hacemos nosotros aquí es ver, por ejemplo, tenemos el cubo. Imagínense el cubo. Si nosotros desdoblamos el cubo, parece como que si fuera una caja de cartón. Sería un cubo en 2D. Entonces aquí lo que podemos hacer nosotros es pasar, por ejemplo, parte de la malla, desdoblarla y ponerla sobre esta imagen para que se proyecte en el cubo. ¿Cómo es esto? Me va a decir. Entonces para eso necesitamos dos cosas: entrar al modo de edición, seleccionar el forma de selección de cara. Entonces presionando A deseleccionamos todos los vértices, presionando B podemos seleccionar parte de los vértices. Entonces si nosotros seleccionamos todos los vértices de aquí, lo voy a cambiar aquí para que seleccionemos solo los vértices de arriba, y le podemos dar aquí un wrap, que significa desdoblar, siguiendo los activos, aquí wrap, ok. Nosotros vamos a ver aquí que
aquí, que aquí está nuestro wrap following active calls late. Ok, aquí vemos que aquí se proyectó la imagen, ¿ve? En cada uno de los de los, como se llama, de la malla, cada vértice. Entonces nosotros podemos hacerlo, por ejemplo, es que ya está subdividido, entonces por eso no funcionó como quería, pero sí se puede hacer. En modo de edición seleccionamos otra vez desde la vista de arriba para no seleccionar ninguno que no queremos. Aquí seleccionamos todo. Así se ve por la forma en común, porque hay muchos vértices, pero es que se ve así. Entonces nosotros abrimos la imagen, por ejemplo la que tenía aquí, la misma imagen, abramos esta otra. Nosotros vamos a ver que se proyecta sobre, ahí está, ¿eh? Se proyectó sobre nuestra malla. Entonces, si por ejemplo nosotros quisiéramos aplicarle solo a una parte, aquí se proyectó a cada cubo, a cada vértice, y aquí se proyecta todo. Aquí se va a proyectar a todo. Entonces, si nosotros le damos un wrap fold active quads, o sea, son los cuadritos. Si nosotros le damos un wrap desdoble, en cambio aquí solo nos desdobló a la única parte que sería la parte de aquí está la otra imagen, que es la primera que había cargado. Dibujo, que es esta otra, y así nosotros podemos proyectarla sobre solo una parte, y por ejemplo poner una parte aquí, una parte aquí, una parte aquí, una parte aquí. Espero me hayan comprendido el concepto del wrap, que por ejemplo si nosotros queremos proyectar la imagen en estos dos lados de la cara, o mejor otro mejor, vamos a poner aquí, seleccionamos aquí, vamos sobre cierta parte del cubo, no sobre todo el cubo, sino sobre cierta parte. Entonces si nosotros seleccionamos esta y vamos aquí y no le damos un wrap, ahí está. Entonces si vemos, una parte del cubo tiene esta y una parte del cubo tiene esta parte. Entonces aquí está, estas son como las partes que hemos desdoblado. Una parte es esta y otra parte es esta. Se ve así porque hemos subdividido varias veces, y entonces por eso es que se ve un montón de vértices. Entonces por ejemplo si nosotros escalamos esta, vamos a ir cambiando. Perdón, aquí es algo mal. Aquí está así porque seleccioné las dos, tenía que haber seleccionado solo una. Entonces aquí selecciono, ahí estamos. Aquí ya tengo control sobre este lado. Entonces aquí podemos igual, como la vista 3D, escalar con scroll, moverme, seleccionar todo con A aquí, o B, seleccionamos una parte, con la S escalamos, ahí está, se escala, con la, aquí seleccioné de más, aquí, con la G podemos mover, y vamos a seleccionar aquí también otra vez con la B, y con la R rotar, y la G moverse y la S escalar, ¿verdad? Entonces así nosotros podemos ir proyectando sobre. Entonces si nosotros renderizamos, todavía no se ve nuestro cambio porque nos falta hacer una cosa. Nos falta aquí en materiales, en esta parte donde dice Face Textures. Entonces si nosotros hacemos esto,
Solo quiero ver aquí la cámara. Aquí está. Vamos a quitar renderizar otra vez, y ahí está. Entonces nosotros así podemos hacer varios cambios para poder hacer de que, por ejemplo, tenemos una cara entera y poder hacerlas por partes, ¿verdad? Por partes, ir poniéndole texturas para que se vaya, para que podamos viendo, podemos hacer múltiples combinaciones. Hay múltiples formas. Estos son los conceptos básicos. Así que espero les sirva este video y espero hayan entendido. Gracias por haberlo visto. Y así que buena suerte a todos los que se estén metiendo al mundo de Blender. Nos vemos pronto.